Ese reloj de 20 millones no está roto, susurró la niña. Está asustado. Antes de continuar, por favor, comenta desde qué ciudad estás viendo esto. El escenario era la boutique de ultralujo The Golden Gear en Dubái, un santuario de mármol blanco tan pulido que reflejaba las luces como un espejo helado. Vitrinas de cristal antirreflectante protegían tesoros mecánicos valorados en fortunas, y una iluminación cenital, cuidadosamente diseñada, hacía que cada diamante y cada pieza de oro brillaran como estrellas capturadas. En el centro exacto de la sala, bajo un solitario foco de luz, yacía el Astronomía Turbillón, una obra maestra de la ingeniería suiza, ahora silenciosa y sin vida. El contraste fue tan violento como el propio Abob que azotaba la ciudad. Una figura diminuta y polvorienta, enfundada en un vestido andrajoso que alguna vez fue de color, se coló dentro, dejando una fina estela de arena del desierto sobre el suelo inmaculado. Sus pies descalzos y sucios profanaban la pureza del mármol. Su mera presencia era una disonancia en aquella sinfonía de opulencia, un error en un sistema perfectamente calibrado de riqueza y exclusividad. En el epicentro de la opulencia, el mundo exterior rugió. Una tormenta de arena, un Abub furioso, se abalanzó sobre Dubái, tiñendo el cielo de un naranja apocalíptico. Las puertas automáticas de The Golden Gear se abrieron con un siseo para dejar salir a un cliente apresurado, y en esa fracción de segundo, la naturaleza salvaje irrumpió en el santuario. El viento, cargado de arena fina como el polvo de talco, se coló por la apertura, violando la atmósfera estéril y climatizada de la boutique. Impulsada por el instinto primario de supervivencia, una pequeña figura se deslizó a través del umbral justo antes de que las puertas se cerraran. Era Sara, una niña de 9 años cuya única posesión era la ropa que llevaba puesta. Buscaba refugio, un simple respiro del viento que le arañaba la piel y le llenaba los pulmones de desierto. Su presencia fue una mancha, un error en la matriz de la perfección, y cada paso que daba sobre el mármol dejaba una huella de su lucha. El gerente de la tienda, un hombre llamado Faris cuyo traje valía más que todo lo que Sara había comido en un año, fue el primero en reaccionar. Su rostro. Ese reloj de 20 millones no está roto, susurró la niña. Está asustado. Antes de continuar, por favor, comenta desde qué ciudad estás viendo esto. El escenario era la boutique de ultralujo The Golden Gear en Dubái, un santuario de mármol blanco tan pulido que reflejaba las luces como un espejo helado. Vitrinas de cristal antirreflectante protegían tesoros mecánicos valorados en fortunas, y una iluminación cenital, cuidadosamente diseñada, hacía que cada diamante y cada pieza de oro brillaran como estrellas capturadas. En el centro exacto de la sala, bajo un solitario foco de luz, yacía el Astronomía Turbillón, una obra maestra de la ingeniería suiza, ahora silenciosa y sin vida. El contraste fue tan violento como el propio Abob que azotaba la ciudad. Una figura diminuta y polvorienta, enfundada en un vestido andrajoso que alguna vez fue de color, se coló dentro, dejando una fina estela de arena del desierto sobre el suelo inmaculado. Sus pies descalzos y sucios profanaban la pureza del mármol. Su mera presencia era una disonancia en aquella sinfonía de opulencia, un error en un sistema perfectamente calibrado de riqueza y exclusividad. En el epicentro de la opulencia, el mundo exterior rugió. Una tormenta de arena, un Abub furioso, se abalanzó sobre Dubái, tiñendo el cielo de un naranja apocalíptico. Las puertas automáticas de The Golden Gear se abrieron con un siseo para dejar salir a un cliente apresurado, y en esa fracción de segundo, la naturaleza salvaje irrumpió en el santuario. El viento, cargado de arena fina como el polvo de talco, se coló por la apertura, violando la atmósfera estéril y climatizada de la boutique. Impulsada por el instinto primario de supervivencia, una pequeña figura se deslizó a través del umbral justo antes de que las puertas se cerraran. Era Sara, una niña de 9 años cuya única posesión era la ropa que llevaba puesta. Buscaba refugio, un simple respiro del viento que le arañaba la piel y le llenaba los pulmones de desierto. Su presencia fue una mancha, un error en la matriz de la perfección, y cada paso que daba sobre el mármol dejaba una huella de su lucha. El gerente de la tienda, un hombre llamado Faris cuyo traje valía más que todo lo que Sara había comido en un año, fue el primero en reaccionar. Su rostro, antes una máscara de servilismo profesional, se contrajo en una mueca de puro asco.
Sus labios finos se separaron para escupir una orden que resonó en el silencio tenso. Seguridad, sacad esta cosa de aquí inmediatamente, gritó, su voz cortando el aire como un látigo. A su lado, una clienta envuelta en sedas y joyas, que sostenía un pequeño perro con un collar de diamantes, añadió su propio veneno a la humillación. Miró a Sara de arriba abajo, arrugando la nariz como si un olor nauseabundo hubiera invadido su espacio vital. «Date prisa, Faris», dijo con un tono gélido. «Su suciedad va a rayar el mármol. Es inaceptable». El perro, sintiendo la hostilidad de su dueña, lanzó un gruñido agudo hacia la niña. En el centro de la sala, el multimillonario sultán Al-Fayed observaba la escena. Estaba en medio de una tensa videoconferencia con los relojeros más prestigiosos de Suiza, quienes se encogían digitalmente ante el misterio del reloj silencioso. La interrupción le molestó, pero la pequeña y desafiante figura que acababa de entrar despertó en él una chispa de diversión cínica. Era una distracción inesperada en un día frustrante. Sara, en su inocencia, no les prestaba atención. No oía los insultos ni sentía las miradas de desprecio. Sus ojos, grandes y serios en un rostro cubierto de polvo, estaban fijos en el único objeto de la habitación que parecía compartir su quietud forzada, el astronomía turbillón. Se acercó a la vitrina, su aliento creando un pequeño círculo de vaho en el cristal, y fue entonces cuando pronunció las palabras que colgaron en el aire como una nota imposible. «Ese reloj de 20 millones no está roto», susurró. «Está asustado». El susurro, aunque apenas audible, fue lo suficientemente claro como para que Sultán lo oyera. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. La audacia de la niña era casi cómica. Interrumpió a los expertos suizos con un gesto de la mano y se centró por completo en el drama que se desarrollaba ante él. Decidió jugar, convertir la humillación de la niña en su propio entretenimiento privado. Se levantó, su imponente figura atrayendo todas las miradas. Caminó lentamente hacia Sara, el sonido de sus zapatos de piel italiana marcando un ritmo deliberado sobre el mármol. Se detuvo frente a ella, mirándola desde su altura con una mezcla de escepticismo y crueldad divertida. «Dices que sabes lo que le pasa», dijo, su voz resonando con poder. «Muy bien, te propongo un trato». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos, incluidos los rostros pixelados en la pantalla, estuvieran pendientes de él. «Si lo arreglas, te daré $1.000.000. Si fallas», su sonrisa se ensanchó, «limpiarás cada centímetro de esta tienda con ese vestido tuyo». La tensión en la sala se volvió casi insoportable, un silencio espeso que solo el lejano aullido de la tormenta se atrevía a romper. Las risas de la clienta rica y el gesto despectivo del gerente se congelaron en el aire. Sara no parpadeó, ignoró la oferta humillante y la promesa de riqueza, pues para ella ni el dinero ni la vergüenza tenían valor. Su universo se había reducido a un único punto de interés, el corazón silencioso de la máquina atrapada tras el cristal. Con una dignidad que desmentía sus harapos, asintió una sola vez, aceptando un desafío que nadie en la sala comprendía realmente. El multimillonario sultán Al-Fayed, atrapado entre la incredulidad y una diversión perversa, hizo una seña a seguridad. Un hombre corpulento se acercó con un guante blanco y una llave electrónica, abriendo la vitrina con una serie de clics solemnes. El aire de la tienda pareció contener la respiración, cuando el cristal se deslizó, exponiendo la obra maestra de $20 millones a la niña que no poseía ni un solo dirham. Sara se acercó, pero no para tocarlo. Cerró los ojos. Para los demás, era una niña sucia jugando a un juego extraño. Pero en la oscuridad de sus párpados, su mente se convirtió en un resonador acústico. Escuchaba las tensiones moleculares del metal, las vibraciones fantasma de los engranajes inmóviles. Oía el silencio, no como una ausencia de sonido, sino como una nota discordante, una frecuencia rota en la sinfonía del universo mecánico. Abrió los ojos, y su voz, clara y firme, cortó el silencio sepulcral. Se dirigió no a Sultán, sino a la pantalla, donde los rostros de los relojeros suizos la observaban con una mezcla de conmoción y desdén. «No es el barrilete principal, ni el tren de engranajes», sentenció.
La sala entera se quedó muda, escuchando el torrente de conocimiento imposible que brotaba de sus labios. Los relojeros suizos buscan un fallo macroscópico, pero el problema es microscópico, continuó. Su tono era el de una catedrática impartiendo una lección fundamental. El escape de turbillón de triple eje tiene una descompensación acústica. Es una microburbuja de gas inerte en el fluido de silicona del diferencial hidrostático. Está creando una cavitación de 0,02 nanosegundos por ciclo. Su universo se había reducido a un único punto de interés, el corazón silencioso de la máquina atrapada tras el cristal. Con una dignidad que desmentía sus harapos, asintió una sola vez, aceptando un desafío que nadie en la sala comprendía realmente. El multimillonario sultán Al-Faid, atrapado entre la incredulidad y una diversión perversa, hizo una seña a seguridad. Un hombre corpulento se acercó con un guante blanco y una llave electrónica, abriendo la vitrina con una serie de clics solemnes. El aire de la tienda pareció contener la respiración, cuando el cristal se deslizó, exponiendo la obra maestra de $20 millones a la niña que no poseía ni un solo dirham. Sara se acercó, pero no para tocarlo. Cerró los ojos. Para los demás, era una niña sucia jugando a un juego extraño, pero en la oscuridad de sus párpados, su mente se convirtió en un resonador acústico. Escuchaba las tensiones moleculares del metal, las vibraciones fantasma de los engranajes inmóviles. Oía el silencio, no como una ausencia de sonido, sino como una nota discordante, una frecuencia rota en la sinfonía del universo mecánico. Abrió los ojos, y su voz, clara y firme, cortó el silencio sepulcral. Se dirigió no a Sultán, sino a la pantalla, donde los rostros de los relojeros suizos la observaban con una mezcla de conmoción y desdén. No es el barrilete principal, ni el tren de engranajes, sentenció. La sala entera se quedó muda, escuchando el torrente de conocimiento imposible que brotaba de sus labios. Los relojeros suizos buscan un fallo macroscópico, pero el problema es microscópico, continuó. Su tono era el de una catedrática impartiendo una lección fundamental. El escape de turbillón de triple eje tiene una descompensación acústica. Es una microburbuja de gas inerte en el fluido de silicona del diferencial hidrostático. Está creando una cavitación de 0,02 nanosegundos por ciclo, rompiendo la isocronía del volante. En la pantalla, la mandíbula de un anciano maestro relojero suizo, un hombre que había dedicado 60 años a la alta relojería, se desencajó visiblemente. Faris, el gerente, farfulló algo ininteligible sobre llamar a la policía, pero Sultán lo silenció con una mirada gélida. La diversión había desaparecido de su rostro, reemplazada por una intensidad casi febril. Estaba presenciando lo imposible. Sin esperar permiso, Sara se llevó las manos a su enmarañado cabello. De entre los nudos y el polvo, extrajo una simple horquilla de metal oxidado, una reliquia de una vida olvidada. La sostuvo entre sus dedos sucios, transformando el objeto más mundano en el instrumento quirúrgico más preciso del mundo. El contraste era brutal, la herramienta de una niña de la calle contra la cumbre de la tecnología de lujo. Con una delicadeza que contradecía su apariencia, se inclinó sobre el mecanismo expuesto. Sus dedos no temblaron. Sus ojos localizaron una junta casi invisible para el ojo inexperto, una válvula de purga de presión diseñada para ser manipulada solo por herramientas especializadas en un laboratorio estéril en Ginebra. Con la punta de la horquilla, aplicó una presión mínima en el punto exacto. Un siseo casi imperceptible, más agudo que el oído de un murciélago, escapó del mecanismo. Fue el sonido de una molécula de gas liberándose, un suspiro fantasmal que nadie, excepto Sara, había sido capaz de oír. Fue el sonido de un problema de $20 millones resolviéndose con una horquilla oxidada. Pasaron 5 segundos de un silencio tan denso,
que parecía tener peso físico. Y entonces ocurrió el milagro. Con un movimiento fluido y repentino, el turbillón de triple eje comenzó a girar sobre sí mismo, una danza hipnótica de oro y zafiros. Un instante después, el segundero cobró vida, y el tic-tac perfecto y rítmico de la astronomía turbillón llenó la boutique. El sonido era atronador en el silencio absoluto. Era el latido de un corazón resucitado, una prueba irrefutable de un genio que había florecido en el lugar más improbable. Los expertos en la pantalla estaban petrificados, sus rostros pálidos de asombro y vergüenza profesional. La clienta rica se llevó una mano a la boca, su perro ahora en silencio, como si también sintiera la magnitud del momento. Sultán Al-Faid no miraba el reloj. Sus ojos, los de un hombre que había conquistado mercados y doblegado imperios, estaban fijos en la pequeña figura polvorienta que acababa de humillar a la élite mundial de la ingeniería. No veía a una niña de la calle, veía una fuerza de la naturaleza, un milagro envuelto en harapos. El mundo tal y como lo conocía se había hecho añicos en un solo tic-tac. El tic-tac de la astronomía turbillón no era un simple sonido, era un veredicto. Cada segundo que marcaba era un martillazo sobre el yunque del prejuicio, y el silencio que dejó a su paso fue más profundo y pesado que cualquier ausencia de ruido anterior. Era un vacío sonoro, donde la arrogancia acababa de morir. En la pantalla de la videoconferencia, los rostros de los maestros relojeros suizos eran máscaras de cera derretida. Décadas de conocimiento, generaciones de tradición y millones de francos en investigación se habían evaporado en de una niña descalza y una horquilla oxidada. La vergüenza profesional era una herida abierta y visible, incluso a través de la fría distancia digital. La clienta adinerada, cuyo mundo se medía en quilates y pedigrí, se quedó petrificada. Su mano enyollada, que antes se había alzado para señalar con desdén, ahora cubría su propia boca, como si intentara contener el veneno de sus palabras que ahora se le revolvía en el estómago. El mármol, por el que tanto se había preocupado, parecía de repente frío y vulgar bajo sus pies. Faris, el gerente, fue quien se desmoronó de la forma más visible. El sudor perlaba su frente, arruinando la fachada de impecable profesionalidad que había tardado años en construir. Su traje de miles de dólares parecía ahora un disfraz barato, incapaz de ocultar la pequeñez de su juicio. Buscó palabras, una excusa, una forma de reescribir la realidad, pero su mente era un desierto estéril. El pequeño perro en brazos de la mujer, que antes había gruñido con agresividad aprendida, ahora estaba quieto y mudo, como si el instinto animal pudiera reconocer una fuerza superior que los humanos, en su ceguera, habían pasado por alto. En medio de la devastación silenciosa de los egos, Sultán Al-Faid permanecía inmóvil. Sus ojos no estaban fijos en el tesoro mecánico resucitado, sino en la pequeña artífice del milagro. El reloj de 20 millones de dólares se había vuelto irrelevante, un simple telón de fondo para el verdadero prodigio que tenía delante. La diversión cínica había abandonado su rostro, reemplazada por una expresión de asombro reverencial. La vio, y por primera vez no vio harapos, ni suciedad, ni pobreza. Vio una claridad de propósito tan pura y afilada como un diamante tallado, una genialidad que no necesitaba la validación de la riqueza para existir. Fue una epifanía violenta, un terremoto en los cimientos de su alma. Se vio a sí mismo, décadas atrás, un joven inmigrante con una mente brillante y un hambre voraz, un potencial que el mundo se había empeñado en ignorar hasta que lo forzó a base de poder y dinero. Sara era un espejo de su propio pasado, pero sin la coraza de cinismo que él había tenido que construir. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de su vacío existencial. Había coleccionado objetos perfectos, relojes, coches, empresas, buscando un eco de la perfección que sentía. Su mano enyollada, que antes se había alzado para señalar con desdén, ahora cubría su propia boca, como si intentara contener el veneno de sus palabras
que ahora se le revolvía en el estómago. El mármol, por el que tanto se había preocupado, parecía de repente frío y vulgar bajo sus pies. Faris, el gerente, fue quien se desmoronó de la forma más visible. El sudor perlaba su frente, arruinando la fachada de impecable profesionalidad que había tardado años en construir. Su traje de miles de dólares parecía ahora un disfraz barato, incapaz de ocultar la pequeñez de su juicio. Buscó palabras, una excusa, una forma de reescribir la realidad, pero su mente era un desierto estéril. El pequeño perro en brazos de la mujer, que antes había gruñido con agresividad aprendida, ahora estaba quieto y mudo, como si el instinto animal pudiera reconocer una fuerza superior que los humanos, en su ceguera, habían pasado por alto. En medio de la devastación silenciosa de los egos, Sultán Al-Faed permanecía inmóvil. Sus ojos no estaban fijos en el tesoro mecánico resucitado, sino en la pequeña artífice del milagro. El reloj de 20 millones de dólares se había vuelto irrelevante, un simple telón de fondo para el verdadero prodigio que tenía delante. La diversión cínica había abandonado su rostro, reemplazada por una expresión de asombro reverencial. La vio, y por primera vez no vio harapos, ni suciedad, ni pobreza. Vio una claridad de propósito tan pura y afilada como un diamante tallado, una genialidad que no necesitaba la validación de la riqueza para existir. Fue una epifanía violenta, un terremoto en los cimientos de su alma. Se vio a sí mismo, décadas atrás, un joven inmigrante con una mente brillante y un hambre voraz, un potencial que el mundo se había empeñado en ignorar hasta que lo forzó a base de poder y dinero. Sara era un espejo de su propio pasado, pero sin la coraza de cinismo que él había tenido que construir. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de su vacío existencial. Había coleccionado objetos perfectos, relojes, coches, empresas, buscando un eco de la perfección que sentía que había perdido en su ascenso. Pero la perfección no era un objeto que se pudiera comprar, era un espíritu que se debía reconocer. Sara no era solo una niña prodigio, era la solución, era el latido que le faltaba a su propio corazón, la pieza maestra que completaría no su colección, sino su vida. Faris, en un intento desesperado por recuperar algo de control, dio un paso vacilante hacia adelante. «Señor Al-Faed, yo me encargaré de la niña, la escoltaré fuera discretamente», balbuceó, tratando de borrar la humillación colectiva. La respuesta de Sultán fue tan cortante y fría como el filo de una cuchilla. «Silencio, Faris». No alzó la voz, no lo necesitaba. Su autoridad residía en la calma letal de sus palabras. Su incompetencia ha sido tan ruidosa como el silencio de este reloj hace un momento. Su juicio vale menos que el polvo que ella ha traído del desierto. Luego, giró lentamente su cabeza hacia la clienta, sus ojos oscuros clavándose en ella. «Y usted, señora», dijo con una precisión cruel, «estaba preocupada por si la suciedad rayaba el mármol». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de su desprecio llenara la sala. Debería estar más preocupada por la indeleble mancha que su pobreza de espíritu dejará en su conciencia. La humillación fue absoluta, ejecutada con la elegancia de un maestro espadachín. No fue un ataque de ira, sino una sentencia dictada desde una altura inalcanzable. Había redefinido el valor en la sala, y ellos habían quedado en bancarrota. Con el veredicto emitido, Sultán se volvió de nuevo hacia Sara, ignorando por completo a los demás, como si hubieran dejado de existir. Dio un paso hacia ella, y luego otro. El sonido de sus zapatos de piel sobre el mármol ya no era el de un depredador que se acerca a su presa, sino el de un peregrino que se aproxima a un santuario. El multimillonario que dominaba el mundo, el hombre ante el que se inclinaban reyes y presidentes, se detuvo frente a la niña del desierto. Y en el silencio atronador de la boutique de lujo, el viejo orden del mundo se hizo añicos, y uno nuevo, más justo y brillante, comenzó a latir al ritmo de un reloj resucitado. Con un gesto casi imperceptible de su mano, Sultán Al-Faed expidió al mundo. Faris, la clienta, los guardias de seguridad, todos se retiraron como fantasmas, disolviéndose en la periferia de la boutique,
dejando a los dos protagonistas solos en el centro del universo de mármol. La humillación pública había terminado. Lo que quedaba era un silencio sagrado, puntuado únicamente por el latido rítmico y perfecto del reloj resucitado. El multimillonario, un hombre acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él, dio un paso hacia la niña. Luego, en un acto que destrozó décadas de arrogancia y poder, dobló lentamente la rodilla, luego la otra. Se arrodilló sobre el mármol frío, bajando su imponente figura hasta que sus ojos estaban exactamente al mismo nivel que la pequeña figura polvorienta que tenía delante. Por primera vez la miró sin el filtro del cinismo o la diversión. Vio la sabiduría ancestral en sus ojos infantiles, la dignidad inquebrantable que ni la pobreza ni el desprecio habían logrado erosionar. Vio un reflejo de sí mismo, del niño inmigrante que una vez fue, un potencial que el mundo había insistido en ignorar. Su voz, cuando habló, ya no era la de un titán de la industria, sino el susurro de un hombre que se confiesa. «El $1.000.000 es tuyo, Sarah», dijo. Su tono era suave, casi frágil. «Pero sé que no es eso lo que quieres. Tu alma no vibra a la frecuencia del dinero». Hizo una pausa, su mirada buscando la verdad en el rostro de ella. «¿Qué es lo que realmente deseas? Pídeme cualquier cosa en el universo y será tuya». Sarah no miró el reloj que brillaba a su lado, no miró las vitrinas llenas de tesoros. Sus ojos permanecieron fijos en los de él, como si estuviera midiendo el peso de su alma, no de su fortuna. El tic-tac de la astronomía turbillón llenó el silencio, cada segundo un grano de arena cayendo en el reloj del destino. La tormenta afuera amainaba, su furia gastada, pero la verdadera tempestad estaba contenida en el pequeño pecho de la niña. «La tormenta pasará», susurró ella, su voz tan clara como el cristal. «El viento se calmará y el sol volverá a salir sobre Dubái». Su mirada se volvió distante por un instante, como si viera más allá de las paredes de mármol, hacia un horizonte de infinitas tormentas pasadas y futuras. Pero, después de esta, siempre viene otra. Entonces, sus ojos volvieron a encontrarse con los de Sultán y le entregó su verdad, un arma simple y devastadora. «No quiero dinero. El dinero no puede comprar un refugio contra el viento que sopla por dentro», continuó, desmantelando el imperio material de él con la lógica pura de una niña que solo ha conocido la carencia y la pérdida. «No quiero un reloj. El tiempo solo sirve para medir cuánto tiempo está sola». Finalmente, su voz se quebró por primera vez, una microfisura en su estoica fachada, revelando el anhelo que era el verdadero motor de su corazón. «Yo solo quiero un techo que no desaparezca, alguien que no se marche cuando la tormenta termine». A Sultán Al-Fayed, el hombre que lo tenía todo, se le rompió el corazón. Una única lágrima, caliente y salada, escapó de sus ojos y trazó un surco a través de su fachada de acero. En las palabras de ella había escuchado el eco de su propia soledad, el vacío que ni $20 millones, ni un imperio entero, habían podido llenar. Extendió una mano, no para darle algo, sino para conectar. Con una delicadeza infinita, rozó su hombro, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la tela raída. «La tormenta ha terminado, Sarah», le prometió, su voz ahogada por la emoción. «Para siempre. Has encontrado tu hogar». 6 meses después, el mármol frío de la boutique había sido reemplazado por el cálido bambú del escenario del Foro Global de Innovación Urbana. El aire ya no olía a cuero y oro, sino a la electricidad estática de la ambición colectiva. Sarah, ahora con un sencillo vestido de lino blanco y el cabello recogido en una pulcra trenza, observaba a la audiencia desde la penumbra de las bambalinas. En sus manos no sostenía una horquilla oxidada, sino una pequeña esfera de titanio pulido, un resonador sensorial que había diseñado ella misma, y la giraba con la misma concentración con la que una vez escuchó el alma de un reloj. En la primera fila se sentaban alcaldes de Tokio, Nueva York y Estocolmo, junto a ingenieros de renombre mundial y urbanistas escépticos. Eran la encarnación global de Faris y la clienta adinerada, hombres y mujeres de poder que habían venido a presenciar la última extravagancia de Sultán Al-Fayed. Veían a una niña a punto de dar la charla principal sobre infraestructuras críticas, y sus rostros eran un lienzo de condescendencia educada. A un lado, Sultán observaba,
su calma exterior traicionando el feroz orgullo que latía en su pecho. Cuando su nombre fue anunciado, Sara subió al escenario. Un silencio expectante, teñido de incredulidad, cayó sobre el auditorio. Era una figura diminuta frente a una pantalla holográfica que proyectaba el esqueleto digital de un puente colgante. No había rastro de miedo en su postura. La calle le había enseñado que el verdadero peligro no reside en los ojos que te juzgan, sino en las estructuras que están a punto de colapsar bajo tus pies. El desafío era monumental, el puente Centinela, una maravilla de la ingeniería que conectaba dos distritos vitales de una megaciudad, sufría de vibraciones fantasma que ningún sensor había podido diagnosticar. Los mejores ingenieros del mundo habían fracasado, atribuyendo el problema a condiciones atmosféricas anómalas. Era un fallo de $20.000 millones que amenazaba con paralizar una metrópolis, un reloj a escala de ciudad. Sara no comenzó con una presentación de poder ni con credenciales. Simplemente activó el holograma, que cobró vida con un zumbido bajo. La ingeniería tradicional busca fracturas. Escucha el ruido de lo que ya está roto, dijo, su voz resonando con una claridad inesperada. Pero el verdadero fallo nunca grita, susurra, y yo he aprendido a escuchar los susurros del acero. Colocó la esfera de titanio en una consola y la pantalla se llenó de ondas complejas, una sinfonía visual de datos sónicos. No es la fatiga del material en los cables de suspensión principales, como sugiere el modelo de estrés estándar, explicó, su lenguaje técnico desarmando a los expertos de la primera fila. El problema es una resonancia armónica de bajo ciclo, originada por una imperfección en la aleación de un único perno de anclaje subterráneo, un defecto de fundición de apenas 3 micras. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio atónito. Aquello era imposible. Detectar un defecto de ese tamaño en una estructura de 200.000 toneladas era como encontrar un grano de arena específico en un desierto. Era una afirmación tan audaz como la que hizo meses atrás en la boutique, pero esta vez el destino de millones de personas pendía de un hilo. Este perno, continuó, señalando un punto rojo parpadeante en la base submarina del holograma, vibra a 7.2 hercios, una frecuencia casi imperceptible. Pero cada vez que un tren de alta velocidad cruza el puente, esa vibración se amplifica exponencialmente, creando microfisuras en la cimentación. El puente no se va a caer mañana, pero está muriendo lentamente, desde dentro. La prueba no se hizo esperar. Sara activó una conexión en directo con un dron submarino que había sido desplegado esa misma mañana. La imagen en la pantalla mostró el pilar de hormigón del puente. Siguiendo sus coordenadas, el dron se acercó a un perno que parecía idéntico a los miles que lo rodeaban. Pero cuando un sensor acústico se posó sobre él, los altavoces del auditorio emitieron un leve pero inequívoco zumbido. El latido de un corazón enfermo, el susurro del desastre. El ingeniero jefe del proyecto, un hombre de cabello cano y reputación intachable, se quedó pálido. Se levantó, no para cuestionar, sino para rendirse. «Dios mío», susurró al micrófono de su asiento, su voz temblando de conmoción y vergüenza profesional. «Hemos estado buscando un terremoto, y el problema era el aleteo de una mariposa». En un instante, el escepticismo de la sala se hizo añicos, reemplazado por una ola de asombro y admiración. Los alcaldes y urbanistas ya no veían a una niña, sino a una profeta de la nueva tecnología, una visionaria que podía escuchar el futuro. Se pusieron en pie, y el auditorio estalló en un aplauso atronador que no era de cortesía, sino de pura reverencia. En medio de la ovación, los ojos de Sara buscaron a Sultán en la distancia. Él no aplaudía, simplemente la miraba, y en su rostro se dibujaba la misma expresión de asombro que tuvo aquel día en la boutique. Había arriesgado su reputación por una niña del desierto, y ella no solo le había dado la razón, sino que había validado la creencia más profunda de su nueva vida, que el mayor genio a menudo se esconde en el silencio más profundo, esperando a que alguien, finalmente, se digne a escuchar. 10 años después, el mármol de Dubái se había transformado en el acero y el cristal del Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Ginebra. El aire ya no olía a opulencia estéril, sino a la densa expectación de la diplomacia mundial. En el centro del podio, bajo el peso de las miradas de líderes y embajadores, no se alzaba un político de carrera, sino una joven de 19 años cuya serenidad desmentía la tormenta que una vez fue su vida. Era Sara Al-Fayed, y su voz, que una vez susurró sobre un reloj asustado, ahora se preparaba para dictar el futuro de la tecnología humanitaria. Desde la primera fila de delegados, Sultán Al-Fayed la observaba. Las canas habían plateado sus sienes, pero sus ojos brillaban con un orgullo feroz que ninguna adquisición multimillonaria le había provocado jamás.
Ya no era el cínico coleccionista de maravillas mecánicas, sino el humilde custodio de un milagro humano. Había invertido su fortuna en una fundación, pero era ella, Sarra, quien había invertido su genio en la humanidad, validando su apuesta de una forma que ni él mismo podría haber imaginado. La presentación de Sarra no era una mera charla, era un testamento. En las pantallas holográficas que flotaban sobre la asamblea, mostró imágenes de los reactores de fusión nuclear que ahora alimentaban ciudades enteras de forma limpia y segura. Explicó cómo su tecnología de diagnóstico acústico, nacida de la escucha del alma de un reloj, era ahora el sistema de alerta temprana que detectaba microfisuras subatómicas en los núcleos de confinamiento, previniendo catástrofes antes de que pudieran ser concebidas. El latido perfecto de un mecanismo de lujo se había convertido en el guardián de la energía del planeta. Luego, las imágenes de los reactores dieron paso a rostros humanos, ancianos sonriendo, familias reunidas, personas que habían recibido una segunda oportunidad. Sarra detalló cómo su mismo principio de resonancia armónica era capaz de identificar las vibraciones celulares aberrantes que preceden en décadas a los síntomas de enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer, el Parkinson, la ELA, ya no eran sentencias de muerte tardías, sino condiciones diagnosticables en su fase más incipiente, cuando aún podían ser combatidas. Había enseñado al mundo de la medicina a escuchar el susurro de la enfermedad antes de que ésta aprendiera a gritar. Pero el verdadero corazón de su legado no residía en el acero de los reactores ni en los datos de los escáneres médicos. Resaltó un mapa del mundo salpicado de luces brillantes. Cada una representaba un centro de la fundación en latido perfecto. Eran refugios, escuelas y laboratorios dedicados a encontrar a los otros niños de la tormenta. No buscamos genios, explicó Sarra a la asamblea, su voz firme. Buscamos a los ignorados, porque el genio no es una anomalía que deba ser descubierta, sino una constante universal que debe dejar de ser aplastada. En el clímax de su discurso, levantó una pequeña horquilla de titanio, una réplica pulida y moderna de aquella que cambió su destino. Este objeto no vale nada, dijo, mientras las cámaras se centraban en él. Pero en las manos correctas, en el momento correcto, puede reiniciar un mecanismo de $20 millones o inspirar una revolución. El mundo está lleno de estas herramientas, y está lleno de estas manos. El único recurso que nos falta no es el talento, sino la atención. Su mirada barrió la sala, encontrando los ojos de cada líder mundial, de cada persona con el poder de abrir una puerta o cerrarla. Sus naciones se enfrentan a crisis que consideran irresolubles: el cambio climático, la pobreza, el conflicto. Buscan soluciones en la política y en la economía, pero ignoran el recurso más potente y renovable que poseen: el potencial sin explotar de un niño que duerme en la calle, de una niña a la que le dicen que su suciedad podría rayar el mármol. Sarra hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio solemne de la asamblea. La tormenta de arena de Dubái parecía un eco lejano, pero su lección era tan presente y afilada como entonces. El futuro no se construirá con el ruido de sus debates, sino con la capacidad de escuchar los susurros. El susurro de un planeta que se calienta, el susurro de un motor a punto de fallar, y sobre todo, el susurro de un niño que tiene la solución, si tan solo nos dignamos a arrodillarnos para escuchar. Mientras la asamblea se ponía en pie, en una ovación atronadora que sacudía los cimientos de la diplomacia mundial, la cámara se alejó de Sarra en el podio. La voz de un narrador se superpuso a los aplausos, mientras la imagen final nos mostraba a Sarra, semanas después, en uno de sus centros, abrazando a una nueva niña rescatada del olvido, una niña con los ojos llenos de una sabiduría que el mundo aún no había aprendido a ver. Porque el verdadero valor no se exhibe en una vitrina de lujo, concluyó el narrador. Se esconde en el genio que la sociedad insiste en llamar suciedad.